Al analizar fenómenos de Internet es complicado y es fácil liarla al contextualizar la relevancia de los asuntos. Ya sabéis, el típico arden las redes, que significa que lo ha citado la prima del redactor de la noticia. Si encima hablamos de un asunto mediático con lecturas políticas, las ganas de usarlo como diagnóstico de una tendencia son mayores. No sé qué cosa triunfa porque se está dando un giro ideológico entre los jóvenes. O al revés, el triunfo de no sé qué cosa está provocando un giro ideológico entre los jóvenes. Y a ver, entendedme, no estoy diciendo que eso no ocurra nunca. Ocurre, y habrá que observar cada caso en su contexto. Ahora bien, lo que quiero que tengamos claro, porque creo que se omite muy a menudo en estos asuntos, es que detrás de muchos de estos fenómenos lo que tenemos son estrategias de marketing, es decir, generación de necesidades. Surge la alerta del momento, por ejemplo, el problema de los ocupas, bombardeo de noticias durante meses con el asunto, y vaya por Dios, se disparan las ventas de alarmas y seguros del hogar. Otro ejemplo similar que me hace especial gracia. Tus youtubers de confianza que te avisan todos los días de que nos vamos a la mierda y todo está fatal, te sacan un vídeo diciendo ¿por qué España se va a la mierda? Y resulta que el vídeo son 20 minutos de promo de un curso de inversión para que tengas cómo salvarte cuando todo se vaya a la mierda y sálvese quien pueda. Visual Politics de los huevos. Es que el bueno era Fonseca, es que tiene tela, me he reído de él en vídeos anteriores, tal, la imitación, pero es que el bueno era Fonseca, esto, cago en 10, E incluso a veces estas alertas vienen de la nada y van a no se sabe muy bien dónde. Se sabe que hay cuentas de Twitter de las que tienen avatares de estatuas clásicas y hablan de salvar Europa y la raza blanca, que en realidad son de la India. No tienen ni siquiera una intención política, solo buscan farmear interacciones y odio, pero por el camino se genera la alerta. ¿Y acaso pensamos que hay un resurgir del fenómeno Tradwife en España? Pues no, lo que hay es una chica interpretando un papel con una agencia de comunicación copiando un trend de Estados Unidos a la que le da igual ser o no referente de nada. Lo único que le interesa es monetizar la atención de los pajeros que se quieren follar a su madre. Bueno. Todos estos vídeos hablando de la terapia cognitivo-conductual y ahora entra Freud en escena. Pues no, Freud se puede ir a pastar. No queremos psicoanálisis. Porque aquí somos guapas, listas y conductistas. No hace falta que explique que el resurgir estoico entra en ese grupo de fenómenos donde el marketing ha jugado un papel esencial. Partamos de esa base. Ahora bien, aun siendo así, la moda estoica está dentro de ese grupo de fenómenos que no solo son marketing, no son pura necesidad inducida, sino que tienen un pozo de realidad. Y no es solo eso, detrás del auge del estoicismo está una de las respuestas más importantes a las que nos podemos enfrentar. A mi entender es, de hecho, la pregunta más importante de toda esta serie de vídeos. ¿Qué es lo que define al espíritu de nuestra época? ¿Qué es lo que nos puede decir una filosofía de hace 2000 años sobre la actualidad? En este vídeo, el tercero de este mega análisis del resurgir estoico, vamos a responder a estas preguntas. Nos vamos a poner en búsqueda de nuestro zeitgeist actual. Vamos a ello. Capítulo 3. La historia no se repite, pero rima. Lo dije en el vídeo anterior y lo repito. El estoicismo no es una cosa que solo interesa a 4 gimbros, no es la pantomima de Andrew Tate o Yados, ni siquiera es solo esa versión made in Silicon Valley de Ryan Holiday. En el primer tramo de 2020, las ventas en físico de las cartas a Lucilio de Séneca crecieron un 42% y en digital un 356%. En este mismo periodo, las meditaciones de Marco Aurelio crecieron un 28%. Si en 2012 se vendieron 16.000 copias, para 2019 esa cifra había pasado a más de 100.000. El interés por el estoicismo es real, y más allá de su conversión en producto de marketing, si triunfa es porque hay gente que está buscando respuestas en él. Si hay algo que el auge del estoicismo revela de nuestro momento por encima de cualquier otro asunto, eso es la necesidad de mucha gente de reducir el sufrimiento, la incertidumbre y las angustias. El estoicismo ofrece un abanico de virtudes a las que agarrarse para paliar todo eso. Ofrece certezas,
De hecho, pocas cosas pueden ofrecer certezas más firmes que las que ofrece una doctrina radicalmente determinista. Ofrece una identidad y un sentido de pertenencia a la comunidad. Lo ofrece en sus textos clásicos y en su transformación actual, donde se ha mezclado con un individualismo extremo, es algo que no termina de encajar del todo. De todas formas, sigue ofreciendo este sentido de pertenencia y cobijo en foros y formas de reunión y reconocimiento de grupo. Y ofrece un sentido y un propósito, uno además situado en la propia acción humana, al alcance de todos y que no distingue entre la condición personal de cada uno. Toda esta cuestión, por ceñirnos a términos filosóficos, más que estoica, es rabiosamente existencialista. Tenemos el caso de la logoterapia de Viktor Frankl, que habla de la importancia del sentido y las metas en la vida. La logoterapia, al igual que el estoicismo actual, encuentra un pilar fundamental en la psicoterapia. Pero, bueno, a diferencia del estoicismo, la logoterapia es un poco magufa. Tiene relación con el psicoanálisis. Y por ahí no pasamos, porque aquí somos... Esta vez me tenéis que seguir, ¿eh? Aquí somos guapas, listas y conductistas. Sea como fuere, volviendo al estoicismo, por cómo consigue resolver estos conflictos trascendentales, podemos verlo como una forma de espiritualidad secular. Ofrece respuestas semejantes a las de la teología, omitiendo el factor trascendental. Se puede decir incluso, como se recoge en el Washington Post, que el estoicismo es la principal doctrina no religiosa de Estados Unidos. Es interesante que nos detengamos un poco en esta comparativa del estoicismo con el hecho religioso y particularmente con el cristianismo. Me interesa especialmente el sentido de la comunidad. Cuando hablé en vídeos anteriores del estoicismo en época clásica, en especial del contexto histórico en el que se desarrolla, conquistas alejandrinas, expansión del Imperio Romano, don César Augusto Nadal Parera, ya mencioné que el estoicismo es una filosofía del desarraigo, de los desposeídos y de los extranjeros. Con el cristianismo ocurre algo similar, y en concreto el cristianismo de los primeros siglos es mejor para que entendamos la importancia de este concepto del desarraigo y pertenencia. La atracción del cristianismo sería fundamentalmente en su radical sentido comunitario. Absorbía a la gente porque el individuo podía evadirse de un mundo tremendamente impersonal para ingresar en una comunidad en miniatura, cuyas exigencias y relaciones eran explícitas. El cristianismo ofrece a los individuos que se encontraban desarraigados en las grandes ciudades un sentimiento grupal para que las personas se sientan acogidas. Había mucha gente desamparada, los bárbaros urbanizados, los campesinos que llegaban a las ciudades, los esclavos manumitidos. Para todas estas gentes, entrar a formar parte de la comunidad cristiana era el único medio para conservar el respeto hacia sí mismos y de dar a la propia vida algún sentido. Dentro de la comunidad cristiana se experimentaba el calor humano y se tenía la prueba de que alguien se interesaba por ellos en este mundo y en el otro. Esta comparativa tiene su miga. El cristianismo primitivo convivió con el estoicismo y terminó desplazándolo de la mano del neoplatonismo. El materialismo estoico quedó fuera de juego a partir de la etapa bajo-imperial al no cubrir la demanda de un dios trascendente, la creencia en un reino de seres espirituales, la visión de otro modo de vida y la creencia en la vida eterna. Creo que tiene cierta gracia viéndolo como una rima con nuestro momento actual. Bueno, a ver, gracioso no es, ¿vale? O sea, no vais a partir el ojete con esto que voy a decir, pero a mí me llama la atención. Aquello que hizo perecer al estoicismo en la antigüedad tardía, esa falta de religiosidad, es irónicamente un factor importante en su resurgir. Esa espiritualidad secular hace del estoicismo una creencia para todo tipo de personas. Sirve para aquellos que no tienen ninguna creencia religiosa, pero también permite entrar a quienes tienen el don de la fe. Es una creencia compatible con otras creencias. Anda, mira, sí, que al final sí que os ha hecho gracia y todo, ¿eh? Sí. En fin. Pero entonces, ¿todo va de eso? ¿De ser una respuesta a la incertidumbre así en abstracto o del sentimiento de comunidad? Pues sí, vale, ya sabemos que todo el rollo de la angustia existencial es algo muy importante. Podemos dedicar la vida entera a hablar y pensar sobre ello. Era obligado empezar este vídeo hablando de esto, pero si os soy sincero, me da un poco de pereza. A ver, me parece interesante, pero es que todo este rollo está presente por todos lados. Ya sabemos que la búsqueda de respuestas, sentido y propósitos definen nuestras decisiones vitales. El auge del estoicismo es un fenómeno más entre otros miles que podríamos usar para hablar de esto. Por eso, si la máxima conclusión a la que llegásemos fuese esa, ¡qué coñazo!, ¿no? ¡Qué análisis más vago!
¿Toda esta chapa para acabar en algo tan evidente? Bueno, lo que es realmente relevante de esta historia es entender lo que está sucediendo en concreto en nuestra época para que se dé este resurgir estoico. En un mundo donde un virus de a saber qué animal en un mercado de China o un barco pasando por un estrecho ponen en jaque el orden internacional, asumir que hay grandes sucesos sobre los que no tenemos ningún control salvo cómo reaccionamos dentro de nuestro ámbito personal es probablemente la respuesta más lógica. Estos son los tiempos que nos ha tocado vivir. E incluso diré que puede que sea la respuesta más sana. No es solo que sea un aval científico, sino que su contraparte es la búsqueda de respuestas en el misticismo, la superstición o la conspiración, lo cual también es parte de los tiempos que nos está tocando vivir. Esto último, por cierto, es otra enseñanza más que encontramos en la antigüedad tardía. De un modo más siniestro, la proliferación de manuales de astrología, de libros de sueños, de tratados de magia, nos muestran cuántas angustias experimentaba un público nuevo de hombres semieducados para controlar una vida cuyos pasos se habían hecho más rápidos. Los dos ejemplos que he puesto no son casuales. Aun siendo igualmente angustioso, creo que es más fácil asumir que hay grandes acontecimientos a nivel histórico dirigidos por grandes líderes sobre los que no tenemos control. Sin embargo, asumir que dependemos del efecto mariposa es más traumático. Un suceso aparentemente mínimo en la otra punta del mundo puede cambiarte la vida para siempre. Sobra decir que de los dos ejemplos, el del canal de Suez y la pandemia tiene mucha más incidencia. Es más, creo que la pandemia es un antes y un después que aún estamos asimilando. Volviendo al estoicismo, está claro que todo esto no comienza con la pandemia. El éxito de Holiday, por ejemplo, es previo. Pero si recordáis los datos que di al principio del vídeo, unos cuantos de ellos eran del salto de 2019 a 2020. No es casual. A la par que el estoicismo, hay otro fenómeno con el que ha sucedido algo similar. El auge del fitness. Solo con este gráfico me daría para hablar durante horas. Como no es el tema de este vídeo, no me voy a meter ahí. Además, tampoco he reflexionado demasiado al respecto. Solo dos apuntes. Primero, creo que la relación entre fitness y pandemia se da desde el mismo momento en el que la importancia de la salud, y especialmente la muerte, se han hecho espantosamente presentes en nuestra vida. Y segundo, y aquí vuelvo al estoicismo, la traducción a nuestro mundo del estoicismo ha sido la propia de una época de vacío y retraimiento a la realidad individual más directa. El discurso de enfócate solo en aquello que puedes controlar encuentra su máxima expresión en la forma física. Nuestra propia presencia corpórea es una alegoría de aquello sobre lo que tenemos control. Puedes modificar tu propio cuerpo, transformar tu carne. Eso nos acerca a entender esa relación entre la moda estoica y los gurús fitness. De todas formas, insisto, son dos apuntes así a vuela pluma. Este es un tema para desarrollarlo aparte. Al igual que la pandemia, hay otro proceso que no quiero pasar sin mencionar que también es crucial para entender estos tiempos de incertidumbre y angustia en los que estamos inmersos. Lo que me llama la atención es que, aunque es algo que ha sucedido hace más tiempo, no hemos terminado de procesarlo y no se le da el suficiente foco a pesar de su importancia. La crisis de 2008 fue otro punto de ruptura cuyas consecuencias no hemos terminado de procesar del todo, particularmente sobre el estoicismo. Si recordáis el primer vídeo, el boom del resurgir estoico se sitúa en estos años. Este es un tema tremendamente complejo, ¿vale? No tengo respuestas para esto. Si hay alguien con estudios que le apetezca meterse en esto, le animo, porque creo que da para trabajo académico. El tema es que la crisis de 2008 coincide con la invención del smartphone y el comienzo de las redes sociales. Hay muchos fenómenos y muchas gráficas que tienen estos años como punto de inflexión. Normalmente esto es para atribuirle algo al impacto de las redes sociales o internet, en especial analizar cosas que tienen que ver con los jóvenes. No digo que no tengan incidencia, pero creo que esto ha hecho obviar el tremendo impacto que ha tenido la crisis como punto de inflexión para lo que se nos ha venido encima a posteriori. No sé hasta qué punto se pueden disociar los dos fenómenos históricos tan tochos. Como digo, esto es algo que lo dejo para alguno de estos que estudiáis sociocarreras, de esas que os inventáis. Vale, ya no es solo la cosa de la angustia existencial así en abstracto. Ya estamos en el terreno de lo concreto. Pero aún así, esto sigue siendo muy genérico. Por mucho que particularicen la pandemia o la crisis, de lo que estoy hablando no deja de ser esa idea manida de la pérdida de horizontes de creencias. Si os he hablado de los orígenes del estoicismo, si os he pegado la chapa que os pegué en el vídeo anterior con su contexto histórico de la Grecia posalejandrina y del Imperio Romano, era para llegar a este momento.
Para entender el resurgir estoico en toda su trascendencia, hay que entenderlo como el resultado de una serie de procesos históricos de un calado muy profundo. Sucesos como la pandemia o la crisis son parte del resultado de estos procesos, pero son solo la punta del iceberg. Tanto en Grecia como en Roma, el nacimiento y evolución del estoicismo estuvo definido por procesos globalizadores, por sus éxitos, sus contradicciones y sus limitaciones. El estoicismo en nuestra época encuentra activadores concretos en la terapia cognitivo-conductual, el negocio de la autoayuda y lo que queramos, pero el devenir histórico que permite esta activación se entiende en esos mismos términos. Si en el periodo helenístico las ciudades-estado entraron en crisis, en nuestro momento estamos viviendo la crisis de los estados-nación. En ambas situaciones nos encontramos ante modelos de participación política superados por los cambios, quedan aplastados por la presión de estructuras que les sobrepasan por mucho en escala. El salto es tan drástico que remueve los cimientos mismos de la forma en que se entiende la comunidad y el poder de los individuos. La globalización financiera del último siglo, que hunde sus raíces en esas mismas estructuras territoriales y en complejos coloniales, ha terminado por dejarlos desfasados. Los últimos 50 años son los años de la financiarización. El mercado y sus flujos son una fuerza sin fronteras, capaz de arrastrar y condicionar a cualquier estructura que quede por debajo de él. Mientras que el mercado tiene por su naturaleza una vocación mundial, la democracia es territorial. La autoridad de los gobiernos ha perdido terreno frente a las fuerzas del mercado, erráticas y globalizadas. Con ello, muchos estados palidecen ante el poder de las nuevas megacorporaciones empresariales y sus oligarcas. El proceso de colapso de estas estructuras frente al poder de los mercados es tal que estamos viendo cómo se dibuja un camino de no retorno. Jacques Attali afirmó que existe el riesgo de que el mercado termine por privatizar el conjunto de las funciones del Estado y que progresivamente nos encontremos no solo con la libertad de comercio, sino con la privatización de la educación, la salud, la justicia y la defensa. Ahora bien, es cierto que se está dando un proceso de adaptación. Los antiguos estados-nación están abrazando estructuras supranacionales con la capacidad de acumular el suficiente peso e influencia geopolítica para hacer de contrapeso a estos poderes económicos. Soy generoso diciendo que hacen de contrapeso y no de muleta, pero bueno, como mínimo sí hacen de contrapeso cuando perciben su autonomía política en disputa. Pero ojo, no nos confundamos, esto es la mayor constatación de la crisis de los estados-nación. Es la asunción de sus propias limitaciones y la adaptación a un nuevo contexto, aunque, bueno, no es que la formación de estas estructuras supranacionales no esté encontrándose precisamente con pocos problemas. Mientras la unión fue en términos económicos, la integración era relativamente sencilla, pero el proceso de integración política está encontrando muchas más dificultades. Las resistencias internas son constantes. La batalla por el relato se da precisamente en los términos de los que hablo aquí. Estados-nación frente a estructuras supranacionales, soberanía frente a multilateralidad, identidad nacional frente a globalismo. Una fuerza de reacción constante en el tiempo, pero cada vez más organizada, a la que cada crisis y más concretamente la gestión de esas crisis, le ha dado fuelle. Este movimiento de reacción no está libre de problemas. El historiador israelí Ilan Pappé considera que el concepto de Estado-nación se ha vuelto un proyecto racista de la mano precisamente de las megacorporaciones de las que ya he hablado. El concepto de Estado-nación inició con un buen propósito: poner fin a modelos políticos feudales, aristocráticos, absolutistas, imperialistas. Ante esta clase de ejercicio del poder, el Estado-nación ofrecía una alternativa más justa de gobierno, democrático si acaso. Sin embargo, hoy en día el concepto de Estado-nación se está convirtiendo en algo completamente distinto, en un proyecto racista que permite incluso mayor opresión que la de los modelos políticos a los que sustituyó, pues los actuales Estados-nación trabajan de la mano y en colusión con grandes imperios tecnológicos para imponer su agenda. Hablando a nivel personal, en líneas generales estoy muy en contra de estos discursos nacionalistas. ¿Significa eso que estoy alineado con lo opuesto? Bueno, tengo sentimientos encontrados al respecto. Creo que mi yo de 16 años se indignaría un poco con esto, pero me siento más o menos afín al proyecto europeo, al menos más que en aquellos tiempos. El mundo de hace 10 años no es el de ahora. La Europa de la gestión económica de 2010-2014 no es la de la gestión de 2020-2024. Tampoco lo es el mundo que le rodea, donde el proyecto europeo, con sus muchos problemas, se ha convertido en un bastión frente al empuje de esta reacción. Estas palabras las he escrito
justo antes de que la von der Leyen nos pidiese perras para comprar pepazos contra Rusia y que nos aprovisionemos para 72 horas. No cambió nada de lo dicho por el momento, pero quiero dejar claro que esto es un comentario atemporal. Si en un año y medio estoy con una 333 en mando múltiple moviendo tanques de Algeciras a Irún, no me lo tengáis en cuenta. Al menos eso significa que no estaré en rodalías. Ahora bien, si estoy hablando así, si hablo desde lo personal, si estoy dejando tan clara mi opinión, si me estoy destapando como el mayor fan del espacio Schengen, es para poder decir que comprendo y comparto la crítica al modelo europeo. Podemos mencionar un montón de problemas particulares, como el tener que compartir proyecto con los putos franceses. Jiji, jaja, bromas de franceses, I don't wanna be friends, capa, TikTok... No, jiji, jaja, no. Esto va en serio. Jiji, jaja, no. Momento desahogo. Más de 30 años desde la Directiva Comunitaria sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. Nos hemos comido la liberalización con papa gorda. Hemos separado infraestructura y transporte. Hemos montado una puta red paralela en ancho internacional para la alta velocidad. Y ahora no podemos meter los trenes para llegar a París. ¡Tócate las pelotas! Red ferroviaria única por los cojones. Me cago en Uigo, me cago en la SNCF, en la Fraternité y en los enfants de la patria. El caso. La integración europea tiene sus problemas. Los franceses el primero. Y ya aparte, pues... el austericidio o el descrédito moral insalvable en la gestión de las crisis migratorias y humanitarias, pues también son cosas que vienen estando feas. Pero más allá de estos problemas concretos, el gran problema de fondo es que esta forma de integración política está atravesada por la misma corriente histórica de la que vengo hablando a lo largo del vídeo. El intento por montar una estructura política adaptada a la escala del mundo globalizado donde vivimos es fallido en términos de representatividad política. A ver, la crítica a los burócratas de Bruselas y a las regulaciones es una crítica facilona y de cuñado liberal. Si es para reducir los microplásticos, los coches, los vuelos de corta distancia o para tener una red de seguridad alimentaria mínimamente decente, entonces, benditas regulaciones. De todas formas, ya lo he dicho antes, entiendo y comparto esa crítica al ejército de funcionarios de Bruselas. El proyecto europeo no resuelve el problema del desarraigo frente a un mundo cuya escala se nos hace inasumible. Vale que el sistema europeo tiene efectos en nuestra vida, pero la cadena entre el voto en la urna cada 5 años y las decisiones de los políticos de Bruselas no la percibe ni el mayor fan de José Manuel García Margallo. Este problema termina afectando en cascada sobre el resto de instituciones que quedan por debajo. La política local y las inversiones dependen del dinero que viene de Europa. A nivel nacional, las leyes auténticamente relevantes vienen de directivas europeas o de los acuerdos fiscales. Y de la soberanía monetaria, pues qué os voy a contar. Y todo esto es en un sistema donde aún somos capaces de realizar la ceremonia ritual del voto. Aquí aún podemos convencernos de que tenemos capacidad de acción sobre el mundo que nos rodea. Pero esta integración política es solo uno de los actores. A la vez, tenemos que asumir que el auténtico motor de las decisiones que nos van a afectar dependen de los consejos de administración de las grandes empresas, de que la economía alemana no se contraiga 2 trimestres consecutivos o de lo que vote un granjero en Wisconsin. Con todo este panorama, ¿es acaso posible afirmar que el ciudadano es dueño de su destino y forma parte de esa entidad soberana que se llama pueblo? ¿Qué espacio tiene la libertad del hombre para realizar su destino personal y colectivo en el contexto de las polis del mundo actual? Toma ya, tremendo cierre. Ahora vas y lo cascas. Todo lo que he soltado está influido y acotado a una región muy concreta. Carnet joven europeo, State of Mind, lo podemos llamar si os apetece. Ahora bien, no es que la Unión Europea no sea la única organización que muestra estas tensiones y este sentimiento de desarraigo. El multilateralismo está en crisis y con él todo el orden internacional. ¿Dónde están los organismos mediadores de conflictos? ¿Qué valor tienen los acuerdos de mínimos consensos internacionales? ¿Alguien sabe qué opina la Organización Mundial del Comercio de la guerra arancelaria? ¿Alguien sabe quién preside la OMC? ¿Alguien sabe para qué sirve la OMC?
¿Os acordáis de que la ONU existe? Sí, esa cosa sí, ahí. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Ni siquiera estas estructuras, que son los máximos exponentes institucionales de este cambio de escala, son capaces de intervenir en este contexto. O peor, solo son capaces de intervenir como juez y parte, aplicando distintas varas según el caso y terminando de quebrar la confianza en ese supuesto orden para unos pocos. Considero que hay una grave crisis de confianza en el sistema legal internacional que afecta a todas las instituciones que conforman las Naciones Unidas. El Sur Global observa detenidamente cómo se ha conducido este sistema en el caso de Gaza, pues existe la percepción de que el sistema legal internacional opera bajo un doble estándar, hipócrita, que ha ayudado a Occidente a controlar el resto del mundo en lugar de fomentar la justicia social. A la vez que se están dando todos estos procesos en las grandes escalas, estamos viendo cómo el tejido social se está desmembrando en la pequeña. Sustituimos el barrio por la urbanización en Villamierda del culo, la ciudad en la que nacimos por la que nos permite trabajar, el bar de toda la vida por el restaurante de Smash Burgers, la carnicería por el supermercado, la tradición local por el viaje en avión. Cambiamos la propiedad por el alquiler. Los vínculos y la conciliación quedan desplazados por el trabajo. Vivimos en un estado de continua interinidad y precariedad. O como le gusta decir a los hijos de puta, flexibilidad. Vamos fluyendo y ya vemos. Formar un proyecto de vida y desarrollar vínculos afectivos estables no es imposible. El trabajo emocional de cada uno tiene mucho peso, pero sí hay cierto punto donde conseguirlo se siente como luchar contra los elementos, como poner pie en pared ante una corriente que nos lleva en sentido contrario. Por encima de cualquier otro concepto genérico, mundo sin certezas, pérdida de horizonte de creencias o parecidos, hay una palabra que es la que define a nuestro momento. Una palabra que nos permite entender por qué el estoicismo triunfa en nuestra época. Es una palabra, de hecho, que ya he repetido varias veces a lo largo de estos vídeos. Desarraigo. Nos encaminamos a un mundo en el que estamos permanentemente de paso. Un mundo de espacios liminales, de tiempos de espera, uno de vuelos, de transbordos, de Airbnbs. El poder económico se ha transformado en un factor determinante de la consideración y respetabilidad social. En muchos países, el desarraigo, una cultura de aeropuerto o de casino, ha empobrecido la vida humana. Eso sí, matiz importante, con esto no quiero decir que el estoicismo sea el espíritu de nuestra época. No es nuestro zeitgeist. El signo de nuestros tiempos sigue siendo el del desencanto, la falta de esperanzas y la angustia ante un mundo cambiante. El auge del estoicismo, en todo caso, es una reacción a nuestra época. Es algo que se acerca a la mala fe de la que hablaba Sartre, el autoengaño y convencimiento personal de que carecemos de libertad. Suelto nombre de filósofo como si supiera de lo que hablo, pero en realidad mi referente intelectual es Platón. No os confundáis. Aunque bueno, a decir verdad, incluso nuestro estoicismo es un poco así. Este es un concepto un poco complicado, pero digamos que es un estoicismo nihilista o un estoicismo posmoderno. Como todo da igual, me centro solo en lo que puedo controlar. De fondo hay un tema que no puedo pasar por alto. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta o la solución? Bueno, a ver, para daros la solución al desarraigo del mundo moderno, primero tendría que vivir de YouTube. Y ahí a lo mejor me planteo darosla. Pero eso no va a suceder. Corremos el riesgo de caer en nostalgias y dejarnos llevar por sentimientos reaccionarios, por el deseo de volver a un mundo que nunca existió realmente. Acabar abrazando esas ideas que colocan la tradición y la identidad nacional como el centro de todo. Esas respuestas son reconfortantes para mucha gente. Esto es algo que ya he repetido en otros vídeos. No tenemos un mundo previo al que volver, solo podemos construir uno nuevo. No me veo capaz de daros una respuesta más profunda ahora mismo, pero como mínimo tengo claro que hay que empezar por ahí como premisa. Nuestro mundo no es el del cosmopolitismo optimista de Zenón y Crisipo. No es el de los ciudadanos del mundo que están superando las fronteras y se unen bajo una comunidad donde el desarraigo se entiende como forma de integración de los desposeídos. No es tampoco el mundo del auge imperial romano. No estamos impulsados por la fuerza de un imperio pujante con aspiraciones universales y millones de ciudadanos acogidos por una misma estructura política. Y definitivamente tampoco es el mundo de la Pax Romana. Nuestro mundo, ojo, tampoco es el de la transición del Alto al Bajo Imperio. Lo acabo de decir. No quiero que con esta comparativa os quedéis con la idea de que los retos actuales se resuelven mirando lo que pasó hace 1700 años. Sí que ofrece lecciones y lecturas interesantes, pero corremos el riesgo de caer en el discurso del return to tradition. No.
no va de eso. Ahora bien, sí es cierto que si hay un momento de todos estos en el que vernos, sería ese, el del estoicismo latino. Vivimos en un mundo de resignación, una sensación de cambio de ciclo, un mundo que se ha vuelto enormemente ancho y ajeno, un mundo que no es igual, pero que rima con el de la crisis del siglo III después de Cristo. El replegamiento individual es una consecuencia natural de todo este panorama. Más allá de factores económicos y culturales que nos empujan a ello, resulta comprensible ese replegamiento. Es la idea de la conciencia individual como un refugio, la ciudadela interior de Marco Aurelio. La búsqueda de la felicidad individual como fin no es solo una idea atractiva como alivio, sino una razonable dada la situación. Pero es importante. Replegamiento individual no es lo mismo que individualismo. Estoicismo individualista es una contradicción por definición. La vuelta hacia el yo de Marco Aurelio y Epicteto no es la versión chutada con mentalidad de Silicon Valley de los pseudoestoicos y los broicos. Como cierre, todo este asunto nos deja algo interesante. Al principio del vídeo hablé del aprovechamiento del estoicismo como táctica de marketing. Ya lo contextualicé en vídeos anteriores y en vídeos posteriores podremos ahondar en los discursos que han emergido de él. Ahora bien, no debemos confundirnos. Al hablar de fenómenos y discursos ligados a Internet, hay una tendencia a ver en él la explicación a todo. Todo ocurre por Internet. Es evidente que Internet ha modificado de forma dramática la forma y escala en que nos comunicamos y transmitimos mensajes. Y sí, con ello ha afectado también a la naturaleza de los propios mensajes. Pero no todo es Internet. Hay tendencias históricas, políticas, sociales, que llevan décadas operando y que explican el estado actual de las cosas. Si podemos extraer una moraleja de algo de lo que he explicado en este vídeo, es esa. Está bien pensar sobre Internet, es parte esencial de lo que hago en este canal. Pero no todo pasa por Internet. En este vídeo hemos visto lo general, el largo plazo. Pero ahora es momento de ir a lo concreto. ¿Qué pasa con estos pibes? ¿Cómo comprenden el estoicismo? ¿En qué fallan al analizarlo? ¿O en qué aciertan? Esas cuestiones quedan para el siguiente vídeo. En él vamos a emprender el viaje a las profundidades de estas comunidades online. Vamos a sumergirnos en el mundo de los bros y sus conexiones con la nueva reacción hasta llegar a los rincones más oscuros de Silicon Valley. Comentad, dadle a like, compartid, suscribíos, activad las notificaciones. Que esto no lo suelo decir, pero ya que estoy sacando esto en formato serie, está bien para que os enteréis cuando lo suba. Comed bien, poneos fortísimos y nos vemos en el siguiente vídeo.